Hace bastante tiempo que no podemos dejar de lado algo que es justamente algo que está aquejando al mundo y es el coronavirus, es el COVID-19. Ha variado, ha mutado, ha tenido distintos nombres, ha tenido distintas consecuencias. Su parte más áspera, si se quiere, o por lo menos hasta ahora, ya ha pasado, nos han confinado, hemos salido nuevamente y actualmente estamos transitando una etapa en la cual dos cepas, Delta y Omicron, por lo menos en Santa Fe y alrededores, están teniendo una fuerte presencia, si se quiere. Una de ellas, la cepa Omicron, tiene un altísimo poder de contagio y de hecho los números de contagios han crecido exponencialmente en las últimas semanas, bien digo. Hay proyecciones que hablan de que a mediados de este mes de enero, quizás un poco más, se llegue a una meseta y luego comiencen a bajar, pero reitero, son todas proyecciones que, si bien tienen fundamento y si bien tienen asidero, hay que esperar a que lleguen esos momentos para que justamente se compruebe que sea así. Lo cierto es que en las últimas horas, en la ciudad de Santa Fe se reportó, por ejemplo, la muerte de un niño de menos de un año y que estaba internado en el Hospital de Niños Orlando Alasia. Previo a este fatal desenlace, lo que se había escuchado era una declaración del director del Hospital de Niños Orlando Alasia, hablar de que los pacientes en ese hospital que estaban en un mayor cuadro de gravedad eran aquellos que no habían recibido vacunación. Y acá nuevamente emerge un factor que es fundamental, la vacunación. Bueno, sobre este tema y seguramente sobre otros también dentro de la pandemia vamos a hablar con Andrea Uboldi, quien nuevamente tiene la gentileza de atendernos, la ex ministra de Salud y la actual, colaboradora y asesora de la provincia en este sentido. Andrea, ¿cómo va? Buenas tardes. Sergio Ferreira te saluda desde ATP. ¿Me escuchás, Andrea? Sí. Ahí está, ahora te escucho, yo no te escuchaba recién. Bueno, ¿qué reflexiones hay para hacer, en principio, con estas últimas noticias que veníamos mencionando? Bueno, primero, como vos decías, estamos en una etapa diferente con un alto nivel de contagios y ese alto nivel de contagios tiene una presentación en general de vía aérea superior con poco compromiso pulmonar en general, sobre todo con la variante Omicron. La variante Delta todavía sigue siendo una variante de preocupación porque puede generar hospitalizaciones. Para eso la estrategia fundamental es tratar de evitar infectarse, y esto está vinculado con el autocuidado, y tener el esquema de vacunación con una tercera dosis al día. Ahora, al tener tanto nivel de contagio, vas a tener impacto en poblaciones que por ahí en el 2020 y 2021 no se infectaban, que son la población pediátrica. Y en este sentido me parece importante marcar que más allá de ser variante Omicron o de ser variante Delta, cualquier niño muy chiquitito con patología respiratoria siempre amerita una evaluación y un seguimiento adecuado. ¿Por qué? Porque los chicos, la obstrucción de la naricita, no pueden respirar, y un resfrío común para un lactante, para un bebito, puede ser tan grave como una enfermedad severa para un adulto. Entonces digo, aquí la atención se tiene que centrar seguramente en tener mucho cuidado que cuando en la familia hay casos, si tenemos niños pequeños, no demorar la consulta, y por otro lado es esperable que se incrementen las internaciones en este grupo de pequeños, sumado a lo que vos bien marcabas de la ola de calor, ¿no? Es decir, que un niño con 37,5, con tanto calor afuera, va a ser difícil que por ahí le baje la temperatura, puede estar mucho más molesto, y por eso es importante el control periódico, y en este sentido probablemente algunos chiquitos especiales que por edad o porque alguna enfermedad de base previa tengan que requerir internación en este contexto. Andrea, el esquema completo de vacunación, ¿siguen siendo las dos vacunas o ya es la tercera dosis el esquema completo de vacunación? No, el esquema completo de vacunación, que llamamos esquema primario, es de 2 dosis. Ya las vacunas que se habían pensado como de única dosis no parecieran tener esta indicación. Digo, esto ya está en revisión. Para algunas situaciones, como la vacuna Sinopharm en mayores de 50 años, el esquema primario es de 3, porque esta vacuna demostró que necesita una tercera, y para un grupo especial de niños, niñas, adolescentes y adultos que tienen trastornos en las defensas, el esquema es de 3, porque ellos no responden bien al esquema.
Luego se establece una pauta con determinado tiempo de este esquema inicial, que es el refuerzo, que implica un recuerdo al sistema de defensas de mantener las defensas altas. En este sentido, la población argentina en general, la población santafesina también, no escapa a eso. Hay un alto grado de porcentaje de vacunados y vacunadas con segundas dosis. Sí, en general Argentina no tiene un gran problema de reticencia, rechazo a la vacunación. La provincia de Santa Fe viene con un buen nivel de cobertura. Sin embargo, para estas variantes, es decir, para la variante Delta y Omicron, se requieren tener ese refuerzo porque está demostrado que la protección es mayor. Ahí es donde estamos un poco más lentos. Tenemos un gran porcentaje de adultos mayores y de población de personal de salud ya con dosis de refuerzo, pero me parece que aquí el desafío está en que la población que más circula, que está vacacionando, que es productiva y demás, es la que todavía no ha accedido al refuerzo, y es ahí donde me parece que el esfuerzo tiene que ser mayor para descentralizar la vacunación, para lograr que haya acceso aún sin turnos, para que esto se haga como mucho más rápido y de este modo uno pueda contener mejor la cantidad de casos que estamos viendo. Te pregunta mi compañero Héctor Galeano, Andrea. Sí, ¿cómo le va, Andrea? Un gusto siempre hablar con usted. La verdad que, bueno, como siempre decimos, muy didáctica para llegar a todos los oídos de toda la población. Últimamente, bueno, a medida que avanza la evidencia, avanzan los cuadros, tiene consecuencias en la vida real, obviamente se van alterando algunos protocolos o algunas medidas que se toman desde el Estado Nacional y a las cuales adhieren las provincias. ¿Está de acuerdo con la última de que no están obligados al aislamiento los contactos estrechos con vacunación completa asintomáticos? Sí, me parece que aquí lo interesante es que estamos en una etapa de la pandemia en donde la mayoría de la población impresiona se va a contagiar y que esta variante Omicron ha puesto mayor cantidad de personas asintomáticas positivas, es decir, que vos en tu vida cotidiana te encontrás con un montón de gente que está sana o que impresiona sana, pero que probablemente sea positiva. Con lo cual, la verdad que a esta altura de la pandemia, el seguir aislando gente asintomática positiva, que mañana sale de su aislamiento y se vuelve a encontrar con alguien positivo, parece inviable desde la vida diaria, digo, es como una autorreclusión perpetua que uno va teniendo, porque permanentemente tenés gente y uno se plantea, si la enfermedad o la infección que me puede ocasionar no puede generar en general en el 90% de la población gravedad y se comporta como casi un resfrío, ¿para qué yo aíslo excesivamente a la población cuando los síntomas van a ser muy leves? Entonces me parece que este es un punto interesante, que aquellos que tienen el esquema de vacunación completa tienen mucha garantía de protegerse para formas graves y complicadas, y por lo tanto el dinamismo de la vida diaria, de tus vacaciones, de tu vida laboral, afectiva y demás, tiene que estar signado por explicarte que el barbijo hay que utilizarlo siempre, que hay que preferir lugares abiertos, ventilación y contacto con menos gente, y no cada tanto aislarte para protegerte de lo que quizá probablemente ya te contagiaste. Sí, respondiendo a la segunda pregunta respecto a extremar las medidas de cuidado que le acaba de decir usted muy precisamente. La situación sí, ahí déjame decir algo. Ahí hay mucha circulación por redes con respecto a qué protege más. En realidad, que la variante sea más contagiosa no cambia el nivel de protección. Entonces, un barbijo es igual una barrera para todos aquellos que quieren protegerse, y la adecuada colocación cubriendo nariz y boca y manteniéndolo mientras uno está en contacto con la gente es una medida de prevención. Para el caso del equipo de salud, lo que uno recomienda es, aún siendo contacto estrecho de una persona positiva, teniendo el esquema de vacunación completo, en base a la experiencia de otros países, se recomienda un uso de un barbijo de alta eficacia, que son los N95, que son, digamos, lo que utilizamos, por ejemplo, para contacto con pacientes tuberculosos o pacientes muy inmunocomprometidos, para tener una mayor protección, de modo que si esta persona, como personal de salud, fuera un asintomático positivo, o bien el paciente que estoy atendiendo por una patología traumatológica o quirúrgica fuera un asintomático positivo, me protejo de contagiarlo y a su vez de contagiarme.
Exacto, exacto. Estos barbijos incluso están en la venta en cualquier farmacia, ¿no? Lo que usted decía, mencionaba, Sí, o si no, sí, uno no lo recomienda a la población general, me parece que lo recomienda para personas que estén a cuidado de quizá claro. personas inmunocomprometidas o en algunas circunstancias. No es para la población general. Yo creo que si la población general adoptara el barbijo bien colocado, lavado, y sin manosearlo tanto todo el tiempo, esta cubierta, por supuesto que tiene distinta eficacia si es una tela sola, si es un tricapa, si es un quirúrgico, pero básicamente tener protegida la vía aérea nos condiciona un menor número de posibilidades de contagios de Omicron, pero también de transmitir otros virus que estamos teniendo en este momento que se suman a una infección mixta o a una coinfección, como adenovirus para influenza, otros virus respiratorios que también son importantes en niños. Bueno, justamente esos virus estacionales no COVID, que muchas veces se confunden en las guardias, no siempre, ¿no? En las guardias con que todo es COVID y muchas veces hay que hacer tal vez un diagnóstico un poquito más fino para, bueno, para darle en la tecla cuál es el diagnóstico más correcto. Sí, a mí me parece que en ese sentido el descomprimir el tema de hisopados para todos y todas está vinculado específicamente a que nosotros nos centremos clínicamente en tratar de identificar que la mayoría de las personas que tengan la clínica de dolor de cabeza, dolor de garganta, moco y cansancio tienen COVID, pero que mire más de cerca a una persona adulta con muchos problemas de salud, a un niño muy chiquitito, un diagnóstico diferencial con un otro, porque digo, cuando esto ocurre, el gran riesgo es que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Entonces, una persona a la cual se le dijo que tenía COVID, pero persiste febril 3 o 4 días, atención, que vuelva a consultar. A esta altura ya debe consultar y debe ser revisado. Esto me parece muy importante porque la gente se acostumbró a que se hacía un seguimiento telefónico y que con eso bastaba. En este contexto, donde ya están circulando otros virus porque las medidas se han flexibilizado y hay otras entidades, seguramente dengue, seguramente leptospirosis y demás, la semana que viene por las lluvias, me parece importante que la gente no se quede en su casa si no duermo bien, si estoy con pocas ganas de tomar líquido, si me siento excesivamente cansado que no me puedo levantar, si estoy con fiebre después de 3 o 4 días. Atención, puedo tener COVID, pero puedo necesitar un suero porque me deshidraté por el calor. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que esta consulta tiene que ser oportuna porque ahí sí van a incrementarse las hospitalizaciones. Si me quedo en casa esperando cortar la evolución, hay cuadros de vómitos y diarreas que pueden hacer que la gente se deshidrate. Así que esto me parece importante. La mayoría andan bien, pero en este contexto de tanto calor hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con adultos mayores, con personas que toman medicación para la presión, con personas que están en tratamiento con quimioterapia y con los más chiquititos, los lactantes, porque estos días de calor, aún sin COVID, los deshidratan. Durante la primera ola, todos los infectados, bueno, hay incluso relevamientos muy interesantes hechos aquí por profesionales de la salud de Santa Fe, creo que en Rosario también. Se ha evaluado la salud post-COVID de un universo importante de santafesinos sin la vacuna y en la primera ola poniendo ese contexto. Aparecieron pequeñas miocarditis, problemas para respirar, algún problema de cansancio crónico. Y bueno, los expertos sugerían, más allá de tenerlos o no a este diagnóstico, hacerse estudios básicos para saber cómo quedó nuestro cuerpo después de aquel primer contagio sin las vacunas. ¿Usted recomienda, Andrea, a pesar de tener 2 vacunas, otro contexto como el actual y otra cepa que se entiende es menos agresiva, también a la salida del COVID esperar un tiempo y hacerse un chequeo? No, en este contexto, por lo menos la evidencia no ha demostrado que esta variante tenga un impacto de COVID prolongado post-COVID. No hay publicaciones al respecto por el momento. Me parece que aquí va a valer la manifestación clínica que tuvo cada uno. Digo, si alguien tuvo un cuadro solamente de dolor de garganta y se recupera y no tiene un cansancio importante, uno no lo digamos, encuadraría en un seguimiento más profundo. Ahora, cada una de las personas responde diferente. Digo, tenemos gente que se ha reinfectado ya, es decir, que había tenido en la primera ola COVID y que ahora lo tiene aún con las 3 dosis, y tenemos gente que no se contagió en la primera y la segunda. Entonces digo, me parece que en ese sentido, si alguien persiste
con mucho decaimiento, si el bien persiste, con una situación de pérdida del olfato que no mejora al mes. Son todas quizá algunos parámetros para categorizar a algunos pacientes y pareciera ser que con esta variante Omicron no tendríamos el long COVID o el largo COVID o el prolongado COVID o el post-COVID que teníamos antes, por ahora, a la luz de lo que hay hasta ahora publicado. Andrea, ¿puede manifestarse alguna confusión desde la población por todos los cambios que hubo, por lo que vos mencionabas recién, por las diferencias que hubo en la primera etapa, cuando no estábamos vacunados, cuando poco se sabía de esta enfermedad, pero hoy ya se habla de esquema completo de vacunación, de refuerzo, se habla de, bueno, las mutaciones de las cepas, se habla de, bueno, las estadísticas que hay respecto de llegar a una meseta, luego una baja, se habla de la sexta ola que está atravesando Europa, nosotros apenas la tercera. El cuadro es absolutamente diferente y más allá de que los expertos sí tienen información, la población por ahí va y viene con esos datos de que antes se comportaba de una manera el virus y ahora se comporta de otra. Sí, yo en lo personal soy muy crítica con respecto a la comunicación. Me parece que algo falló en esta pandemia fue la comunicación. Primero por exceso de comunicación, segundo por muchos voceros que quizá metieron mucho miedo o fueron desacertadas algunas de sus explicaciones. Y me parece que esto generó una pérdida de la credibilidad de la gente. Por otro lado, es difícil que la gente comprenda y que la gente a veces entienda que, como ocurrió en esta pandemia, al principio no teníamos certezas. Entonces uno le decía algo hoy, no se puede usar ninguna medicación, de golpe luego surgieron los corticoides y dijimos sí, los corticoides van, antes decíamos los corticoides no. Entonces digo, eso generó muchísima incertidumbre y pérdida de confianza. Y me parece que en esta parte de la pandemia, lo digo por lo cotidiano y la consulta cotidiana, tanto el equipo de salud como la población están un poco complicados en, digamos, agilizar los cambios en los protocolos. Y esto también hace que a lo mejor ayer vos le dijiste a alguien que se tenía que guardar 7 días y hoy le decís no te tenés que guardar más. Entonces digo, eso también, digamos, por más que tiene un dinamismo y que es lógico que esto pase, es difícil de poder transmitir el por qué, darnos los tiempos, y vamos como en una velocidad de cambios de recomendaciones más rápido que lo que se puede asimilar desde los equipos de salud y por supuesto de la población. Entonces vuelvo a insistir, lo que nosotros recomendamos cuando siempre nos reunimos con el señor gobernador y la ministra, la importancia de que la gestión debe estar permanentemente explicando, y para eso creo que las redes, los spots, hay un montón de herramientas que uno mismo las hace, son fundamentales para poder transmitir a la gente esta explicación de por qué aislamos, por qué no aislamos, por qué vacunamos con refuerzo, por qué no, por qué te toca una vacuna y por qué no, que también me parece que digamos, colaborarían a ayudar a que la gente esté más tranquila en este momento. Héctor, ¿tenías alguna pregunta más? Sí, una más me queda para Andrea. Quería saber cuál es la opinión que tiene usted, Andrea, respecto del autotest, ese que se podrá comprar en las farmacias. Sí, a mí me parece que en este momento de la pandemia el miedo del autotest es la pérdida de la trazabilidad. Pero trazabilidad, para que se comprenda, es que si yo me hago un autotest y no reporto que soy positivo, que soy negativo, se pierde esa información. La verdad que lo que estamos viendo en este momento es que la mayoría de la gente puede ser asintomático positivo y no se estudia, que puede tener solo dolorcito de garganta y no se estudia, que puede querer estudiarse, pero no se puede estudiar porque está el sistema muy colapsado. Por lo tanto, vos ya estás perdiendo cantidad de personas que no sabés. Y la verdad que el conteo de casos ya en este momento no tiene mucho sentido. Tiene sentido para la gestión, para saber si avanzo, si estoy en una meseta o si bajo, pero poner 130, 150, 200 y demás, sabiendo que eso hay que multiplicarlo por 4, por 5 o por más en este nivel de contagios. Entonces digo, me parece que los autotest tienen que formar parte de nuestro autocuidado y creo que hay que empoderar a la población para que aprenda a cómo usar el barbijo, a respetar las normas con respecto a otro ciudadano, de la distancia, de la ventilación, en no burlar, por así decirlo, o viveza argentina de decir yo total esto no lo hago. Y este tema del autotest es una posibilidad individual y colectiva para las empresas o para organizaciones para hacer un monitoreo de dónde estamos y cómo estamos.
Así que me parece que con buen acuerdo con las farmacias y con los colegios de bioquímicos y con la gestión y la dirección de epidemiología es posible esta implementación que ya se está usando en muchos países, a donde se les entrega a la gente para un test semanal y para tener su propio monitoreo, y la propia persona define puedo ir a trabajar o no puedo ir a trabajar, puedo salir o no, lo que marca una madurez importante de la sociedad, ¿no? Sergio, ¿puedo una más? Sí, claro, adelante. Reconociendo que Andrea siempre tiene tiempo para hablar de estos temas. Una muy breve, Andrea. Temporada de verano, calor asfixiante, coinciden muchas cosas, y bolsillos flacos, ¿no? Coinciden muchas cosas. ¿Qué recomendación pondría las piletas en general de clubes, por ejemplo, y colonias de vacaciones para los niños? ¿Qué mirada tiene usted sobre estas actividades? Bueno, me parece lo primero es el tema del autocuidado. Creo que en un grupo familiar, si alguien está con síntomas, tiene que excluirse y no hace falta que uno consulte, pero si tienes un niño con tos, con resfrío y demás, siempre, digo, para las guarderías, para los jardines maternales y para las colonias, indicamos que si alguien tiene algo, está con diarrea, está con tos, está con moco, está con fiebre, no vaya a la colonia, porque eso permite que uno limite la posibilidad de un contagio. Lo segundo, me parece que es muy importante siempre en las colonias, digamos, la certeza de que hay un acompañamiento o hay un equipo de personas que están cuidando, sobre todo a los más pequeños. Digo, el periodo de verano y las piletas siempre imponen un riesgo. Nunca confiarse en que los niños vayan solos o que no haya alguien que supervise, sobre todo por más que sepan nadar, incluso un adulto mayor. En este sentido también recordar los cambios bruscos de temperatura, digamos, no hacer que los chicos del calor extremo se metan al agua, sino que dejarlos un rato a la sombra, que se hidraten y que después vayan a la pileta. En general, las recomendaciones de la cloración, la mayoría de los clubes la mantienen, es decir, no hay que colocar excesivo cloro y recambiar por lo menos un 10% del volumen total de agua, que ayuda a que la pileta se mantenga digamos, adecuada y en condiciones para ir, y alternar espacios de esparcimiento a la sombra y la pileta, básicamente con estos días de tan alta temperatura, y aquellos que no pueden ir a la colonia, el balde, la manguera, el vasito, y un spray, un paño frío, todo eso también colabora digamos, en poder colaborar para que baje la temperatura del cuerpo y que nos sintamos un poco más agradables y que evitemos el golpe de calor. Me parece que las colonias, que los espacios de esparcimiento ayudan un montón a los niños, niñas y también a los adultos, y por supuesto me parece interesante que quizá instemos a que la mayoría de la población que concurra haya completado su esquema de vacunación, y quizá el pase sanitario no como punitivo, sino como una oportunidad, uno controle si tienen o no tienen la vacuna e invite a orientarlos o a facilitar la posibilidad de completar los esquemas de vacunación, sobre todo los adultos jóvenes. ¿Algo más, Héctor? No, muchas gracias. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y te volveremos a molestar seguramente en alguna otra ocasión. Bueno, gracias, y déjame decir esto, sí, claro. Es muy importante completar el esquema de vacunación y es muy importante el autocuidado, pero no quiero dejar de mencionar esto que dije al principio. Por más que esta infección parece ser leve, parece afectar la vía aérea superior, es muy importante que si alguien no está bien o que si tiene un familiar que no está bien, por fiebre persistente, por vómitos, por diarrea, porque duerme mucho, o en el caso de los niños porque está muy irritable, consulte oportunamente, porque en el marco de estas altas temperaturas también se pueden agravar cuadros banales que sin duda por el golpe de calor y por las altas temperaturas ameritan una internación breve quizá para una hidratación. Así que me parece que es un mensaje importante, no tomar todo como tan leve, sino que habrá algunas personas que necesitan una evaluación y cuidado. Gracias. No, por favor. Andrea Uboldi con nosotros, ex ministra de Salud de la provincia en la anterior gestión, actual asesora del comité de expertos que justamente da algunas pautas al Estado provincial para saber por dónde va la gestión en cuanto a la pandemia, hablando con nosotros